Tan sencillo como lo vemos en Mercado Libre, un vendedor que ha vendido 1000 veces no es lo mismo que un vendedor que ha vendido 2 veces, ¿no? Claro. Entonces, esa confianza en Internet se transmite más fácil que la confianza en la vida real. Exponenciales. Hoy tenemos con nosotros a un apasionado por la innovación, emprendedor y alguien que vive de sus ingresos pasivos. Es el CEO de Brick, la plataforma de inversiones en bienes raíces más grande de Latinoamérica. Con más de 1,200 millones de pesos invertidos, nos cuenta cómo encontró la oportunidad de llevar soluciones de financiamiento y opciones de inversión al alcance de todos. Hablaremos de los riesgos, de las grandes oportunidades de inversión en México, de fibras, de bienes raíces, de la importancia de la paciencia y la visión a largo plazo, la diversificación y las tentaciones que uno se encuentra cuando tu dinero empieza a crecer. Beto, Alberto Padilla, bienvenido. Bienvenidos todos. Esto es Decisiones Exponenciales. Pues Beto, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Encantado. Gracias por escuchar el podcast. Creo que eres el primer invitado que había escuchado el podcast antes de venir. Hay que prepararse. Exacto. Y que en la intro me decía, no, ya lo sé. No, eso ya lo vi. No, ya no me lo digas. Ya me quedó claro. Pues creo que este va a ser un podcast bien interesante porque estamos más o menos metidos en lo mismo. Bueno, yo estoy en inversiones de un poquito más amplio y tú específicamente en inversiones de bienes raíces. Tengo un montón de preguntas que hacerte, cosas que siempre he querido saber y que espero que hoy las pueda contestar. Para todos los que no te conocen, tú eres el CEO de Brick. Brick es la plataforma más grande de inversiones en bienes raíces de Latinoamérica. ¿Y qué más? ¿Qué me está faltando? Pues podemos decir que la primera, aunque luego todo el mundo dice que es el primero, pero yo sí me acuerdo cuando empezamos no había ni una, entonces eso me hace asumir que fuimos la primera. Pero pues creo que, y muy relacionado al tema del podcast, pues creo que por lo menos somos la única que hemos estado apostándole muy a largo plazo y no al plazo inmediato. Por tema de cómo cobramos, qué proyectos prospectamos, el enfoque al inversionista, etcétera. Cosas que ustedes también en Play Business conocen bastante bien. Creo que ahí estamos muy alineados. Y como que, o sea, ahorita ya me tocaste algunas cosas, pero hasta lo hemos platicado, ¿no? Como cuates. No son la plataforma que da los mejores rendimientos. Sin embargo, son por mucho la que más transacciona. ¿Cómo logras eso? Sí, claro. Y es chistoso porque no somos la que da mejores rendimientos en la foto que puedes tomar ahorita o en la foto que puedes tomar ayer o que vas a tomar mañana. Sin embargo, somos la que mejor el rendimiento da en el transcurso del tiempo, durante un tiempo mediano o largo plazo, ¿no? ¿Y cómo puede ser eso? Pues simplemente constancia, ¿no? O sea, creo que tú lo has, y ya lo has platicado en episodios anteriores, pero las inversiones no son one shot, no es ir a comprar un artículo en promoción. Si no es hacer 500% el lunes. Exacto. No es de que, está en 30% de descuento, déjala compro ahorita. Claro que tiene que ver, y ahorita podemos platicar de los precios en bienes raíces, pero las inversiones son constancia. El número de periodos, tú lo has comentado muy, muy claro en la fórmula del interés compuesto, es el factor que más influye. Y pues creo que la constancia de siempre tener inversiones para poder reinvertir y hacer, ahora sí que el efecto de interés compuesto, ¿no? No sirve nada que te traiga una gran inversión cada X tiempo, de forma que cuando estás líquido no está disponible y solo te tienes que esperar, entonces ya se va perdiendo esa formulita del interés compuesto, ¿no? Entonces tiene que ver con disponibilidad de oferta constante de buena calidad. ¿Y qué se siente estar parado digamos, del lado de la adhesión exponencial? Atrás de ti tienes la curva. Sí. ¿Qué se siente estar, digamos, en la curva verde? Porque la decisión es la exponencial, pero en la parte en donde la decisión lineal es muy superior a la exponencial. Todos sabemos que en el futuro la decisión exponencial se vuelve más importante, pero ¿qué se siente? ¿Qué te dicen tus clientes? ¿Qué te dicen tus inversionistas? ¿Qué te dicen la gente que trabaja en Brick? ¿Cómo? No sé, quiero pensar que es como luchar contra corriente y no sé, ¿cómo lidias que con la eso? Palabra, así ahorita que lo ibas preguntando, la palabra se siente tentador. ¿Por qué? Porque estás viendo que llega una plataforma competidora y te dice, yo ofrezco 17, cuando tú estabas ofreciendo 14, ¿no? Yo no cobro comisiones, yo lo que sea, ¿no? Y entonces de repente tu equipo te dice, oye, es que con 17% y otros 14 van a llevar a todos los inversionistas. Y entonces, ¿qué te viene a la mente? De alguna manera te viene una tentación, decir, ¿cómo le hacen para 17? Y empiezas a cuestionar, tal vez dices, tal vez también está en la misma curva, pero encontraron el santo grial que saben y yo no, ellos güey. que yo no. Exacto. Entonces es tentador
pero a la vez, pues tienes que, ahí es donde entra esta, vamos a llamarle disciplina, pero más que nada es una visión y apegarte a la visión. Entonces nos pasaba con gente que nos reprochaba y nos decía, nos tiraba en redes sociales de que ustedes cobran comisiones, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Entonces le tienes que explicar todo lo que haces. Que en 2 años el que no cobra comisiones va a estar difícil que siga acá, o que si no te la está cobrando, Sí, o sea que alguien se es un negocio, cobrando. exacto, es un negocio, ¿no? Alguien, si en No algún lo hacen lugar por se buena gana onda, dinero, güey. Exacto. de alguna manera se gana, te lo pueden decir o no. De hecho, eso hablamos el capítulo pasado, que no lo has visto, justo de eso, ¿no? Si no conoces la comisión, aguas, porque Exacto. una comisión hay. Exacto. De algún lado están teniendo que ganar dinero las plataformas que te ofrecen, porque de algún lado tienen que mantener a la gente que hace la chamba para que tú tengas las opciones de inversión, ¿no? La plataforma, tus reportes, tus rendimientos, tus pagos a tiempo, lo que sea necesario. Entonces, si no te lo están cobrando a ti, a alguien se lo están cobrando. Es muy probable, así la explicación más obvia es que le estén cobrando a la otra parte, a la oportunidad de inversión. Y eso indirectamente lo están cobrando a ti, porque quiere decir que lo que daba ese negocio, pues le están quitando un pedazote para ofrecértelo a ti. Uh-huh. Entonces, es engañoso, puede ser. Tal vez sí encontró el santo grial, tal vez ellos hacen dinero de otro lado y esto es simplemente un escaparate, pero eso no te lleva muy a largo plazo. Tú no eras experto en bienes raíces. ¿Por qué decidiste entrar en algo en lo que no eres experto? ¿Te sentías cómodo no siendo experto? Pues mira, la verdad es que va a sonar como a cliché de emprendedor, que te dicen cuando vas a emprender qué deberías de hacer. La realidad es que era un problema que teníamos nosotros. Es decir, cuando vendimos Aventones, nos cae algo de cash, que como emprendedor al principio arrancas súper amolado, ¿no? Y tú lo sabes bien, al principio no ganas ni madres y luego empiezas a acumular o empiezas a generar ingresos suficientes para pagarte un sueldo. Pero entonces cuando vendemos Aventones nos cae lana y decidimos ponernos a invertir. Y empezamos a invertir en varias cosas, entre ellas bienes raíces. Tampoco fue como que ya estaban resueltas 5 generaciones para abajo. Nos llegó algo de lana suficiente para invertir 1 o 2 veces. Entonces dijimos, no, queremos seguir invirtiendo. Y como en todo, pues, por ejemplo, mi socia compró un departamento, mi socio compró 2 departamentos en Monterrey, yo me compré unos terrenos, pero hasta ahí nos alcanzó. Y dijimos, no, espérate, hay que diversificar. Es decir, ya que estamos en bienes raíces, un departamento en la Condesa no es diversificación. De hecho, fue antes el temblor, así que luego se sintió ese riesgo de poner todos los huevos en una canasta. Entonces dijimos, vamos a diversificar y empezamos a armar la idea de comprar inmuebles entre varios y después nos dimos cuenta que no necesariamente era comprar, pero entrarle a inmuebles entre varios y dijimos, oye, si lo que sabemos hacer es tecnología, ¿por qué no lo abrimos a más? Y cada vez empezó a hacer más sentido hasta que le empezamos a dar vueltas y como dices, no éramos expertos en bienes raíces, nos pegamos a gente que era experta en bienes raíces para poder ofrecer una oferta de valor de calidad. ¿Y se equivocaron cuando, o sea, personalmente en esos terrenitos que compraste, tu socia en los 2 departamentos, ¿se equivocaron? Sí, yo me equivoqué durísimo. Por ejemplo, yo compré un terreno en Querétaro, en un fraccionamiento, que pues un fraccionamiento normalmente empieza el terreno y el terreno es una unidad de tierra que el dueño tiene que individualizar. Vamos a poner que es un fraccionamiento de 100 casas. Entonces, primero es una unidad de tierra que tiene que partir en 100 pequeñas unidades de tierra y eso se le llama individualización o régimen en condominio. Pues este cuate nunca pudo sacarlo. Esto fue un poquito antes de las elecciones presidenciales y le metieron una relación ahí con Anaya y le congelaron las cuentas. Según él no era cierto. Quién sabe, el caso es que duró como 4 años con las cuentas congeladas y no pudo acabar el fraccionamiento y nunca pudo individualizar porque no había agua y luz individualizada. Entonces es fecha que hoy mi terreno está alrededor de unos fraccionamientos todos desarrollados y el mío es tierra ahí, no pude avanzar. Entonces, pues bueno, sí, la regué. ¿Y cuánta gente como a ti le pasa eso? O sea, porque, a ver, déjame darte un poco de contexto. Yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas de los bienes raíces es que haces 1 o 2 veces en tu vida una transacción. Uh-huh. Y pues o sea, uno se vuelve bueno pateando un balón después de patearlo 1000 veces, no la primera vez, sí. ¿No? Uno aprende a correr, pero primero aprende a caminar después de muchas horas de intentar, ¿no? Entonces, bien, esa anecdóticamente es tu experiencia, pero ¿qué has visto en la industria? Mira, pasa algo bien chistoso con bienes raíces y vamos a dar el contexto de México. Durante muchos años veníamos, y te diría que hasta hace 3-4 años, veníamos de una, no es que sea una burbuja, pero de un camino alcista en los bienes raíces. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento que tenían las plusvalías de las zonas era tan grande que se comían cualquier error. Es decir, cuando algo va avanzando a pasos tan grandes,
cualquier error que sea chiquito se come. Y entonces tú dices, perdí 1 o 2, pero gané 18. Entonces 1 o 2 contra 18 no pasa nada. Pero ¿qué pasa si perdí 1 o 2 contra 3? Ya te quitó el 66% de tu ganancia, un pequeño error o de tu resultado, ¿no? Entonces veníamos de trayectorias de bienes raíces en donde se comían todos esos errores. Tal vez generaciones en donde idealizaron los bienes raíces como, ¿cómo decirlo? Como... Sí, como el activo en el que nunca pierdes. Exacto, no la puedes el regar. Activo en el que Exacto. nadie se equivoca. Exacto. Entonces, pero eso pasa en todo, güey. También, y lo vemos, ¿no? Seguramente invirtiendo en la bolsa, con todo va para arriba o en las criptomonedas. Con todo iba para arriba, todo el mundo todos son genios. Todo era un fregón. Yo compré Bitcoin a tanto y mira cuánto va. La super, ya sabes, la super rompí. Claro, güey, compraste tanto, pero pudiste haber comprado tanto o la regaste porque compraste esta moneda que después no va a pasar. Entonces, en bien raíz simplemente los ciclos son tan largos que hasta a veces no alcanzan las generaciones para ver esos cambios. Entonces, veníamos de eso y entonces pues, te genera en la cabeza esta sensación de que los bien raíces todo aguantan. Tienen una ventaja que sí son bastante nobles, son bastante resilientes. ¿Por qué? Por ser una necesidad básica, ¿no? Es una necesidad que, pues hasta que no nos encontremos en situaciones de vivir en otras dimensiones, ¿no? Vamos a seguir necesitando espacio físico para vivir. Y mientras el espacio físico siga siendo limitado, que es una de las cosas, por lo menos hoy solo tenemos el planeta Tierra, solo tenemos cierta distancia a servicios, entonces eso hace que, por definición, sea un mercado limitado y eso hace que entonces el valor de la oferta tienda a subir. Entonces, naturalmente es como una industria que va a subir, pero no necesariamente quiere decir que todo lo que hagas va a estar bien, ¿no? Entonces, sí, que todo va a subir o que va a subir a la velocidad a la que debería de subir las cosas para que sea una buena inversión. Y eso lo podemos ver hoy como los precios en la Ciudad de México, por ejemplo, están altísimos precios de bienes raíces que ya no aguantan. O sea, ya no aguantan esos... Y los sueldos, o sea, ¿no? A ver, para que alguien compre un departamento tiene que alguien ganar. Eso, ¿no? Y entonces pues durante mucho tiempo los departamentos subieron, los sueldos también, y entonces empieza a haber una separación. Y empieza a decir la gente en Polanco, pues es que no puedo vender mi departamento porque no hay ni quien me lo compre. No hay esta nueva familia que apenas se casó y que tiene un hijo, pero que tiene $1 millón porque gana un montón de dinero. Exacto. ¿No? Entonces empezamos a ver esos cambios en bienes raíces. Son nobles, sin embargo, no dejan de ser, como bien dices, algo en lo que donde tienes que experimentar, que vivir de decisiones, de aprendizajes, y hay 1000 maneras de regarla, güey. 1000. La gente cree que no, pero hay 1000 maneras de regarla. Y sí, o sea, yo las regadas las pongo básicamente en 3 conceptos, ¿no? Que es legislativa, y creo que es la que te pasó a ti, ¿no? Los permisos que no jalaron, no sé qué. Y creo que hay una regada en términos de dinero cuando tú no consigues el dinero o el dinero que consigues con el banco es muy caro o entrar cuesta mucho dinero, ¿no? A lo mejor resulta que es una buena oportunidad, pero no tienes suficiente dinero para entrar. Y después está el de conocimiento. Típicamente solo inviertes en lo que conoces, por eso hay tanta inversión en Polanco y Condesa, y no necesariamente en, yo que sé, Tijuana y otros lugares. Y bueno, creo que en conocimiento no me atrevería a decir muchas cosas, pero creo que ahí es donde más cosas hay, ¿no? Que si el arquitecto te hizo no sé qué, que si los vecinos bla, 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 que si la escritura está bien o está mal, no sé. ¿Agregarías algún otro? Pues creo que, o sea, el tema de mercado que tiene que estar, yo que puede caber en el cajón de conocimiento, ¿no? Lo que dices, por ejemplo, ya ahorita lo platicamos, todo el mundo se relaciona con bienes raíces con residencial, con vivienda. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos todos. Claro. Sin embargo, hay industrial, hay comercial, hay turístico, hay muchas cosas bien interesantes, bien raíces, y pues la gente tal los deja un poco fuera y se los deja más a los expertos. ¿Algún otro error importante? Creo que el precio de entrada es crítico. La parte que no ves, que tiene que ver también con producto o con conocimiento, que es como un taller mecánico. ¿Cuánto se te pasa que llevas el coche al taller y dices... Pues sí, güey, lo que usted diga, güey. Los deditos, sí. Nada más, ¿no? Sí. Es como, oye, joven, le pasó esto y le tenemos que hacer esto. Pues sí, güey, no sé. Pues, sí. Pues igual en un departamento, un edificio, no, pues es que el elevador trae polea, no sé qué, y esto no sé qué. Pues sí, güey, ¿no? Y no son temas que te puedas poner a investigar en 10 minutos para responderle al vendedor. No, espérate, ya no me gustó. ¿Cómo que polea? Ya sabes. Entonces, bueno, sí te ha pasado, pero ¿cuántos amigos o vecinos conoces que traen broncotas con el gas, broncotas con el agua, filtraciones, humedad, elevador? En el edificio donde vivía pasó de que inusable el elevador y había una señora
que pues estaba en silla de ruedas. Entonces se volvió inaccesible su Para departamento. ellos, claro. Entonces detallitos así pueden ser también errores muy Y luego hasta fuertes. tienes que coordinarte con los vecinos, ¿no? Porque ya, digamos, todo el mundo se desentiende. Y entonces, bueno, pues hay una cosa que se llama asamblea de vecinos. Que nadie va, que Y nadie... entonces los vecinos tienen que soltar una lana, no sé cuánta, para arreglar el elevador. Y los vecinos Exacto. deciden que no van a soltar esa lana. Y tú, que eres la de la silla de ruedas, pues te quedas sin elevador. Exacto. Entonces sí, hay como una cantidad grande de factores que pueden ser para espacios para regarla. Oye, y ahorita que hablaste, que me encantó, todo mundo entra a bienes raíces en residencial, que es lo que conoce. Obviamente, creo que es muy lógico que existe residencial, comercial, como dijiste, turístico. O sea, creo que esos son los más lógicos. Pero dentro de cada uno de ellos, ¿qué otras vertientes existen? Pues bueno, es que en industrial puede haber temas de producción o de almacenaje, ¿no? Y entonces las dinámicas de mercado que mueven la producción es diferente a las que mueven almacenaje o distribución. En comercial, pues puede haber comercial de servicios, comercial de retail, comercial de varias cosas, ¿no? Entonces creo que hay, pues es un tema tan grande que por eso hay tanta gente dedicada a eso, ¿no? Es chistoso porque no hay una carrera como tal, así de profesionista en bien raíces o no sé. Sin embargo, muchas carreras convergen y terminan desde financieros, ingenieros, arquitectos, comerciales, administradores, etcétera. Es todo un tema, una industria gigante, ¿no? En residencial, pues empezamos a ver vivienda a corto plazo, vivienda a largo plazo, para renta, para venta. Y pues bueno, sí, y ahora con todas las plataformas como Airbnb, la globalización, que quieras o no, aunque suene cliché, la pandemia vino a cambiar cañón. Hace poco platicaba con un grupo de gente extranjera. Yo era el único mexicano. Había mucha gente de Estados Unidos, gente de Europa, gente de Asia, y todos conocían o querían conocer México, y a partir de la pandemia se volvió como su lugar para ir, así, porque querían vivir ahí un ratito y trabajar a distancia. Entonces, a fuerzas la pandemia hizo que se movieran barreras que antes, o sea, que se crearan o se cayeran barreras que estaban o no estaban y cambiaran las dinámicas. Y eso influye en los bienes raíces muchísimo, ¿no? Oye, ¿qué opinas de a mí mi papá cuando yo creo que antes yo de nacer, mi papá vivía en la Condesa y se movió de la Condesa y luego yo regresé de adulto a la Condesa porque era lo hot, ¿no? Yo quería vivir ahí. Sí. Y mi papá me dijo, yo le dije, oye, pero tú vivías en la Condesa, ¿por qué te saliste? Y me dijo, sí, ahorita es lo hot. Pero cuando yo huí de la Condesa era espantoso. Sí. Todo se caía a pedazos, era inseguro, nadie quería vivir ahí, había otras zonas residenciales que estaban haciendo en la Ciudad de México. Y se me prendió ahí un poquito el foco, porque obviamente tú compras algo, pues no lo compras pensando en 5 años o en 10 años. A lo mejor lo compras pensando en vivir toda tu vida ahí y dejárselo a tus hijos. Y creo que la gente no se da cuenta que la Condesa no era como es, ¿no? Que Santa Fe no era como es. O sea, aunque nuestra mente 5, 10 años o 15 años sean mucho tiempo, en los ciclos económicos de los códigos postales, ¿no? De las ciudades. Sí. No son tanto. Sí, 5 años no es nada. Se habla de 50, se habla de 80 años y no tienes ni idea de lo que va a pasar. O sea, yo creo que es algo que no le ha pasado a Brick. A mí tampoco, por mi edad, digamos. Pero yo, después de eso, le he preguntado a gente de, no sé, 50, 60 años y todos más o menos como convergen en la misma idea. Aquí es todo lo que yo pensaba que era bueno cuando tenía 20 años, no pasó. Exactamente, no pasó. Sí. Tengo una anécdota muy interesante muy curiosa de mi papá, justamente eso, la Condesa. Igual que tú me cuentas, mi papá trabajaba en la Condesa cuando yo estaba en primaria. Y principios, pero entonces primero de primaria, que será, tenía 6 años. Y lo asaltaron, pero como secuestro express en la Condesa, en la calle de Ámsterdam, Paseo Ámsterdam, ¿no? Se le subieron al coche. Él no es un empresario que digas Target, ¿no? No iba en camioneta blindada para nada. Él tenía un puesto ejecutivo muy decente en Grisi, en una empresa ahí de productos. Y saliendo de la Condesa, se le subieron en un semáforo, saliendo en la Condesa se le suben en el semáforo y lo secuestran un día y lo llevan por toda la ciudad, en cajeros, en tiendas, etcétera, y lo dejan literal encuerado pasando Toluca, ¿no? Muchos años después, bueno, muchos entre comillas, tal vez unos 15, 20 años, llego yo a vivir a la Condesa y entonces un día voy
caminando y le marco a mi papá y me dice, ¿qué haces? Y le digo, no, aquí caminando por Paseo Ámsterdam, está padrísimo, no sé qué. Y me dice, ten mucho cuidado, baja el celular, guárdalo, no sé qué. Yo, papá, o sea, lo peor que puede pasar es que me va a pipí un perro de una gringa. O sea, ese es el riesgo más grande en Paseo Ámsterdam, ¿no? Mi papá me dice, ojo, o sea, es que, porque mi papá, pues, en su cabeza Condesa era, me secuestraron ahí, cabrón. Claro. Y sí era bastante inseguro, güey. Claro. Entonces sí, sin duda va cambiando. Y creo que es una de las cosas que nuestra generación empieza a valorar mucho, que es tema de economía colaborativa, es tener acceso a más que pertenencia de, ¿no? Y lo vemos, más gente quiere rentar que comprar ahora, más gente quiere tener acceso a un coche que tener un coche. Y pues industria que toquemos seguramente hay un caso de economía colaborativa relacionada, ¿no? Y en Brick es algo que nosotros hemos querido pues ver así, o sea, en bienes raíces no tienes que comprar el edificio entero para poder beneficiarte del edificio entero. Claro. Va a haber gente que en un momento le llame la atención ese y luego en otro momento a otra gente, ¿no? Y entonces el tener acceso a esa participación de ese inmueble, creemos nosotros que en largo plazo es más valioso que tener ese inmueble. Bueno, antes del capítulo hablábamos de cómo antes las cosas eran físicas, ¿no? Y decíamos, tú querías el dinero en tus manos porque si no tengo en mis manos no sirve. Los DVDs, yo tuve un montón de conversiones cuando nació Netflix con gente que decía, no, Netflix está padre, pero a mí las películas que me gustan yo las compro en DVD. Eso sí. Hace mucho que no tengo una conversación así. y creo que yo estoy ok con tener mis películas en Netflix, mi música en Spotify, mi dinero en un Excel, realmente. O sea, mi dinero me meto a mi aplicación del banco y no veo billetes, veo un numerito ahí con 2 decimales. Y lo mismo, ¿no? Que mis bienes raíces, que son un producto de inversión, también sean algo, pues algo digital. Como más intangible, ¿no? Algo más intangible. A pesar de que sí está la relación con lo tangible en el mundo, la pertenencia es intangible. Sí, sin duda. Yo soy muy fiel de ir hacia allá. Hay un estudio muy interesante que se hizo en BlaBlaCar, que es la empresa que compró mi otra empresa en la que trabajé, sobre la confianza en Internet. O sea, cómo la confianza de ver un perfil o vamos a llamar como vamos a llamar objeto que te encuentras en Internet. Un objeto puede ser una película en Netflix, una oportunidad de inversión en Play Business, un artículo en Amazon. La confianza que te refleja su perfil en Internet puede ser superior a la confianza que puedes tener en una interacción real. Todo depende de la información que encuentres, ¿no? Entonces, en BlaBlaCar hacían este estudio que era analizar un perfil que cumplía con todos los, vamos a decir, como las características básicas que BlaBlaCar ha determinado como un perfil correcto, que era declarado, con actividad, cuándo fue su último login, con reviews, etcétera. Todo un perfil completo. Hicieron un estudio con NYU. Y resulta que los perfiles de los conductores en BlaBlaCar que estaban completos generan más confianza que incluso la confianza que puedes tener con un amigo. Solo se quedan abajito la confianza que puedes tener con un familiar directo. Y es bien interesante porque, y es tal vez gráficamente se puede explicar más fácil, pero la confianza, como tú dijiste ahorita, la experiencia se compone de interacciones. Tú y yo nos conocimos y la primera vez tal dijiste, pues qué mamón, güey, o buen pedo, ¿no? Y la segunda vez, mira, tenemos estos temas en común. Y la tercera, y tal vez para la quinta ya decías, güey, vente a comer o hay que hacer algo juntos o lo que sea. Esas interacciones que tuvimos tú y yo, en Internet las puedes arrastrar de interacciones que ha tenido alguien más. Es decir, puede ser que alguien más, un amigo que te conocía, ya tuvo 2 interacciones contigo y me las transmite a mí porque me dice, mira, yo con él ya hice estas 2 cosas. Entonces yo ya no arranco en 0, yo ya arranco en 3. En Internet ya no necesitas que sea un amigo cercano, puede ser cualquier persona. Entonces tú puedes tener vamos a llamarle reviews. No necesariamente son reviews porque es la combinación de muchas cosas, pero tú puedes tener 85 interacciones previas que a mí me dan la confianza de que yo voy a hacer la 86. Tan sencillo como lo vemos en Mercado Libre, un vendedor que ha vendido 1000 veces, no es lo mismo que un vendedor que ha vendido 2 veces. ¿No? Claro. Entonces, esa confianza en Internet se transmite más fácil que la confianza en la vida real. Sin embargo, está relacionada a interacciones de la vida real, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, está bien interesante. Bueno, yo lo veo, por ejemplo, si a mí una vendedora o un vendedor me vendiera un departamento, como que entras, híjole, ¿y qué tal? Que me está viendo la cara, sí. ¿Y qué tal? Y quizá es que todo es en privado, ¿no? O sea, quizá que es como, no sabes si lo que te dice se lo dice a todo el mundo, porque el otro dice, no, solo por ser tú, te voy a hacer un descuento, ¿no? Y no, mira, esto no lo hago por nadie, pero sí voy a hacer una excepción. Y en Internet,
pues te encuentras con una página que a lo mejor es muy transparente y dice, mira, hay descuentos si haces esto, no hay descuentos si no haces esto opina la gente. Y entonces eso te da pues, un poco esa transparencia, te da un poco esa confianza. Y dices, mira, es más caro que esta señora que conocí, pero no sé, me inclino a confiar en esta empresa que tiene miles de usuarios. Yo no sé, a lo mejor la señora ha vendido cientos de casas, pero no lo sé. Lo sabes. Y me lo dice, pero no le creo. Claro. ¿No? En Internet lo padre que tienes es que vamos a ir Como teniendo cross-reference. Exacto, vas a ir teniendo la trazabilidad de la interacción. Y tal vez tú en Play Business y yo en Brick ahorita, pues llevamos poco tiempo relativamente. Digo, no es tan poco. Si lo ves desde el lado emprendedor, en sentido es que llevamos años, que llevamos muchísimo tiempo. Es que son de perro, son años de perro. Sí, güey, son años de perro, tal cual. No llevamos muchos, pero son de perro. Entonces, pero yo estoy seguro que va a ser bien interesante ver el comportamiento de un dueño de negocio que ofreció en Play Business hace 15 años una oportunidad de inversión y cómo trató a sus inversionistas, cómo respondió ante los momentos duros ahora en pandemia versus un güey que desapareció y cómo esa reputación que está haciendo hoy en 15 años va a ser la diferencia en el caso de Brick, para un desarrollador de bienes raíces o para un operador de un inmueble, en el caso de Play Business, para el que está proponiendo un negocio, ¿no? Y eso creo que tiene que ver, regresando al tema de decisiones exponenciales, tiene que ver con esa constancia que hoy Internet nos deja rastro. Entonces ya no es aislada cada interacción, sino son acumulables y eso lo hace exponencial. ¿Qué opinas de que, o al menos es mi percepción, como todo el mundo quiere invertir en lo que conoce, entonces, ¿cuántas oportunidades están dejando pasar estos inversionistas que no conocen y entonces solo quieren irse a la Condesa, usando el mismo ejemplo que llevamos 20 años usando, pero no? Versus todas, o sea, ¿qué oportunidades están? México es un país de 130 millones de habitantes, tenemos un lugar gigantesco, está al lado de Estados Unidos, tenemos playas por todos lados. ¿De qué tamaño son esas oportunidades? Son gigantes. Y chistoso el ejemplo porque ahorita hay que cambiar ejemplos porque si nos está yendo un güey de San Luis va a decir que es Condesa, güey, que es Santa Fe. Exacto, ¿no? exacto. Un güey de Mérida. Pero bueno, no, sí. Son gigantes. Fíjate que a mí me ha abierto los ojos este tema, ¿no? Al principio en Brick nosotros decidimos empezar a acercar oportunidades de zonas que conocíamos porque era donde nos sentíamos cómodos para ir a hacer el análisis de lo que nos estuvieran diciendo era real. Sin embargo, te empiezas a dar cuenta de la cantidad de cosas que hay y es padrísimo cómo te puedes ir metiendo a más y más temas. Por ejemplo, igual con pandemia, todo el tema de distribución y de logística se volvió súper importante porque por todo el tema de delivery, ¿no? De entrega a casa, entrega a domicilio. Guadalajara es una posición súper estratégica porque está cerca de Lázaro Cárdenas, está cerca de Manzanillo, que son puertos súper, súper importantes y es punto de conexión al Bajío, punto de conexión al centro y punto de conexión al norte, ¿no? Entonces, impresionante cómo en Guadalajara bajaron una cantidad de cosas, pero subió el tema industrial fuertísimo, ¿no? Y eso es algo que pues, nunca te hubieras dado cuenta, salvo que llegues y te lo encuentras en un sitio de internet que alguien te dice, oportunidad de invertir en una bodega en Guadalajara. Y tú, ¿cómo que una bodega en Guadalajara? Yo ni conozco Guadalajara y menos sé de bodegas, ¿no? Pues hoy en día, afortunadamente, alguien nos hizo la chamba y podemos echarle una revisada en 5 minutos y medio entender del tema y ya de ahí habrá doble clics que hacer para clavarte, ¿no? Justo eso es a lo que iba. ¿Es razón suficiente para, digamos, tratar de irte a Guadalajara, ¿no? Por usar un ejemplo, para utilizar una plataforma como Brick y pagar los costos de Brick? O es más, generalicémoslo un poco más, ¿no? Hablar con alguien profesional, específicamente en el tema de bienes raíces, que te va a acercar oportunidades a las que tú no accederías, que te va a encontrar problemas que tú no encontrarías, que te va a prefiltrar algunos errores. Esos beneficios que te da este experto, llamémosle, son mucho mejores que el costo de su comisión. Mira, yo te diría que en el largo plazo totalmente. ¿Por qué? Porque al final del día tú puedes agarrar y decir, no, sabes que yo me siento un fregón en esto y me clavo en esto y ya estás. Pero el largo plazo nos está lleno de sorpresas, está lleno de cambios, está lleno de cosas que no anticipábamos. Y creo que lo platicaste, creo que Fer, tu esposa, dices que Fer lo dijo, que alguien se lo robó y creo que es muy, muy interesante que tendemos a subestimar lo que podemos hacer en el largo plazo como humanos, pero sobreestimar lo que hacemos en el corto. Está relacionado a eso. O sea, yo te diría, si hoy tú no quieres pagar el esfuerzo de un experto,
o la comisión de una plataforma, que ni siquiera son grandes, porque afortunadamente, y tú me lo puedes confirmar, pero hoy empresas como PlayBusiness, como Brick, no necesitan de grandes infraestructuras para operar, ¿no? Entonces, sí, si tú vas a invertir $1,000, cobramos 500, 300, depende de la plataforma. Sí, pero, sí, o sea, mucho menos, ¿no? Ajá. Ningún abogado de ningún estilo te va a cobrar $500 por hacer absolutamente nada. Entonces yo creo que en el largo plazo, esas inversiones en conocimiento que te abrieron un panorama de un mercado que no conocías, se pagan solas, pero se pagan brutalmente solas cuando lo traduces a 5, 7, 10 años. Y ni siquiera es tanto, 5 años no es tanto, o sea, pareciera, pero no es tanto, ¿no? Entonces, a mi gusto, y yo como usuario, y obviamente estoy sesgado porque estoy sentado del lado de una plataforma, es súper, súper valioso y se paga solo, ¿no? Uh-huh. Oye, a ver, desde mi punto de vista, existen, y esto lo platicamos en el capítulo pasado, desde mi punto de vista existen varios tipos de plataformas. Las plataformas que te dan la opción de inversión. Creo que todos conocemos a las más famosas de mercados públicos y a las más famosas de mercados cripto, pero que básicamente te dicen, pues yo te doy la opción. Oye, pero es que no entiendo cuál es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum. Te dicen, pues lee un libro, ¿no? Bueno, sí. Ojalá, ¿no? Estudia Computer Science, estudia Economía, estudia un MBA y a ver si entiendes la diferencia entre Bitcoin y Ethereum. O, oye, perdón, es que no entiendo por qué ahorita Ford está cayendo y Tesla está subiendo. No entiendo la diferencia. Según yo, las dos son empresas de coches americanas basadas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y te dice, no, a ver, aquí te damos la opción de inversión, no te ayudo a invertir. Eso sí, mi publicidad es increíble porque mi publicidad habla de, si tú hubieras invertido en esta empresa a esta hora y hubieras vendido a esta empresa. Picking de la que convenía en la publicidad. Entonces, ganarías no sé cuántos miles por ciento, ¿no? Desde mi punto de vista, plataformas como Brick están haciendo algo bien interesante porque no son un marketplace. No te dan la opción de inversión. Vamos, últimamente tú tienes que escoger en la plataforma, pero la plataforma no sube cualquier cosa y te dice, es tu bronca, tú haz lo que tú quieras. Desde mi punto de vista, ese es el approach correcto. Uh-huh. Pero Brick no tiene 4 millones de usuarios. Sí. Así que, no sé, a lo mejor con otro approach tendrían 4 millones de usuarios. Exactamente. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves este tipo de cosas? Dices, es que yo siento que lo correcto es que mis clientes hagan dinero, pero tengo yo creo que 100 veces menos que otras tiene que ver muchísimo con la etapa de la... No por menospreciar a nadie, pero la etapa de la madurez del inversionista que se va a acercar con nosotros, ¿no? Las casas de bolsa pues hicieron un gran trabajo haciendo accesibles las inversiones en empresas a los que llegaron al nivel de poder invertir en empresas, ¿no? Y tuvieron que crearse las figuras de los promotores de inversión certificados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que te ayudaran a acercarte a una casa de bolsa, ¿no? Entonces, a lo que iba es, al final del día la casa de bolsa eres un marketplace abierto. Tú escoge de todo lo que hay acá. Para poder llegar ahí, ¿por qué tenían tan poquitos clientes? Porque necesitaban de alguien que te llevara como cliente de la mano a ese nivel de madurez para poder entrar ahí, ¿no? ¿Quiénes jugaban en las casas de bolsas hasta hace no mucho, hasta hace 5 o 6 años? Los expertos, güey. O los clavados, ¿no? Que estaban en camino a hacerse experto. Porque y quien tenía mucho dinero también. Porque, además. ¿no? O sea, había una barrera de entrada importante de $50,000. Vamos a pensar que se fue bajando eso y vamos a quitar de la ecuación eso. Al final del día, el conocimiento también es una barrera de entrada, ¿no? Y entonces, ¿por qué hoy están creciendo tan fuerte plataformas como GBM Plus o como otras que hay? Porque hay mucha información en Internet disponible para medio hacerte experto, para recorrer esa curva de aprendizaje. Entonces, nosotros como plataforma, como Brick, si yo agarro y te subo todos los bienes raíces que hay ahí, te estoy haciendo lo mismo, lo único que estoy haciendo es bajarte el monto de entrada. Pero te estoy dando chance de que te metas los mismos trancazos que se va a meter alguien que tiene millones y cero experiencia. Y desafortunadamente como humanos somos bien, ¿cómo se dice? Rencorosos. Se nos quedan, se nos marcan. O sea, los errores nos marcan. Es bien difícil limpiarte así. Conozco muy poca gente que se le resbala todo, güey. Siempre te quedas marcado. Entonces, si nosotros estamos diciendo, a ver, queremos que como sociedad nos volvamos una sociedad de inversionistas, decidimos, en el caso de Brick, jugar en la primera etapa de madurez del inversionista. Para eso te tenemos que dar cosas curadas, cosas un poquito más masticadas para que vayas
tú teniendo estas primeras experiencias poco a poco, ¿no? Y en el caso de Brick fue muy estratégico, que al principio no lo veíamos tan claro y hoy es clarísimo el resultado. Decidimos empezar con un producto de deuda. ¿Por qué un producto de deuda? Porque es el que menos riesgo tenía dentro del espectro de riesgo de bienes raíces. ¿Y por qué fue clave empezar con deuda? Porque entonces las primeras experiencias de la gente fue, vamos a ir un poco más suavecitas. No podíamos ofrecer los retornos que te ofrece entrar con capital, pero sí te damos esta experiencia de tocar el agua por arribita. Vas a aprender a nadar, no te vas a aventar al hondo, güey. Empiezas poco a poco. Entonces, esa fue nuestra filosofía. Para mí ha sido acertada. El tiempo nos dirá. Cada vez me ha ido confirmando que sí, pero todavía falta mucho tiempo. Y creo que el rol que estamos haciendo plataformas como nosotros es justamente eso. No es solo los montos, es también el nivel de madurez de educación financiera que poco a poco se va a abrir, ¿no? Bueno, y si te soy sincero y puedo aclarar, porque creo que Play Business tiene la misma estrategia, es que yo creo que es lo correcto. O sea, tú hablas de todas estas personas sofisticadas que han leído mucho en internet. Yo lo dudo mucho. Hace poquito tuvimos a un invitado en el podcast, a José Segarra, y nos decía, a ver, entiéndelo. Todos especulan. Este cuate movía miles de millones de dólares de afores en México y decía, a ver, todos especulamos, todos. Habemos algunos más sofisticados que especulamos un poquito menos y hay unos nada sofisticados que especulan 100%, pero todos especulamos. Las dinámicas del mercado no las entiende nadie. Nos platicaba que tuvo la fortuna de conocer a 2 premios Nobel y les decía, ¿en qué estás trabajando? Y los 2 premios Nobel le contestaron más o menos lo mismo. Estoy trabajando en cómo entender un poquito mejor los riesgos de mercado. Entonces dice, hey, Finanzas 101 me habla de diversificar. Yo tengo 10 años de experiencia, moví el dinero de los mexicanos en sus afores, etcétera, etcétera. Me la pasaba tratando de entender el riesgo. Y los 2 premios Nobel están tratando de entender el riesgo. ¿Qué es lo que me dice eso? Que todos estamos especulando, que todos... Entonces, pero la gran pregunta es, ¿esos 4 millones de usuarios saben que están especulando? Esa es la gran pregunta. Y lo más seguro es que no. Sí, totalmente. Exactamente. Entonces, yo creo que el approach correcto es decir, yo te voy a ayudar a que hagas dinero. Porque además de todo, sí existen mecanismos para que hagas dinero. Si tú tienes tu dinero en el banco, tu dinero está haciendo dinero. El banco está haciendo dinero, exacto, no te está compartiendo nada. Eso significa que sí hay maneras de hacer dinero garantizado. Sí existen maneras. Sí. El banco lo hace. Entonces, claro, pero tener la opción de inversión no te garantiza nada. El banco sí lo hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que no lo tiene garantizado y alguien que sí lo tiene garantizado? Una grandísima curva de aprendizaje y un montón de conocimiento. Y si yo creo que si te acercas a una plataforma que tiene el conocimiento en el área en el que a ti te interesa, entonces estás mucho mejor parado que si estás en un marketplace. Totalmente. Sí, nosotros estamos súper alineados en ese sentido. El tiempo irá dando razón, pero definitivamente México necesita de estos pasitos que te lleven de la mano para ir estirando quitarle este oligopolio a los bancos. Y ojalá nos esté escuchando alguien de un banco. Porque sí, o sea, ya estuvo bueno de que solo se lleven ellos, ¿no? Y ni siquiera son los empleados, son los accionistas del banco los que se llevan, o ni siquiera los accionistas, los grandes directivos que también son accionistas, porque luego le comen duro al dividendo. Y no hay manera, o sea, no se puede dar un paso gigante si no das muchos pasitos chiquitos. Exacto. Entonces estamos en ese juego y pues nos va a tomar tiempo, güey. Ojalá nuestra generación nos toque ver un resultado muy contundente, pero no es de semanas, ni meses, ni años, güey. Es de decenas de años, tal vez. Sí, yo creo que allá afuera los que sean consumidores de Costco me podrán entender. Yo la verdad es que casi no sé de los productos que se consumen en Costco. O sea, yo no sé mucho de shampoos, no sé mucho de atún, no sé mucho de frijoles, no sé mucho de pollo, no sé mucho de pescado. Y me encanta Costco porque me dice, mira, hay 2 versiones de shampoo. Escoge la que quieras, no se te va a caer el pelo, ¿sabes? No hay bronca, ¿no? Mira, solo hay un pollo, llévatelo, sabe rico, no hay problema. O sea, hay alguien en Costco que es experto en pollo, que filtró todos los vendedores de pollo y que me trajo
un experto en pollo. Y pasa con las teles y con las computadoras y con todo. Por otro lado, puedes ir a la comercial mexicana y te dicen, a ver, mira, hay pollos de todos los tipos, de colores, sabores, texturas, tamaños, precios. Y te la juegas. O sea, puede ser que tengas una muy buena experiencia o puede ser que tengas una muy mala experiencia. Entonces yo creo que si yo fuera experto en pollo me gustaría comprar en la comercial mexicana, ¿no? Y si fueras experto en shampoo y en ese tipo de lugares. Sin embargo, como no soy experto de esas cosas, pues me gusta ir a un lugar donde tengo 2 opciones y las 2 opciones son buenas. Que, ojo, que ahí no le quita, o sea, le acota la responsabilidad al consumidor, pero no se la quita. Porque tampoco podemos irnos como consumidores irresponsablemente diciendo que sí a todo, porque como bien dices, está el marketing. Uh-huh. Y las empresas a veces tenemos incentivos medio perversos de crecimiento. Sí, de hacer un marketing, claro. Entonces, como consumidor, lo mínimo que puedes hacer es leer si el pollo que te están poniendo en el stand de Costco atrás dice pollo, güey, dice orgánico. Y ya habrá un regulador que obligará a Costco a poner las letras, güey, ¿no? Y decir, dile qué es, güey, por lo menos, ¿no? Y eso nos pasa también en las inversiones. No, a nosotros mucha gente nos dice, ¿cuál me recomiendas? No te recomiendo ninguna. Te recomiendo que leas estas 3, güey. Claro. Y ya con la que sientas que hagas un poquito más de clic o con la que sientes que entendiste mejor, esa. Cualquiera de las 3 va a estar bien. Claro. Pero yo no te puedo decir esta. ¿Por qué? Y digo, a mí hay un caso muy particular de un competidor nuestro que tiene más vendedores que nosotros empleados. ¿Por qué? Porque ellos te venden inversiones, te venden bien raíces. Entonces, yo creo que hay un incentivo muy perverso. ¿Qué pasa si el que te está vendiendo tiene hoy una urgencia de llegar al bono y solo esta propiedad le va a dar el bono? Y tú, pues nada más vas a ir por esa, güey. Ya sabes, porque el vendedor te va a presentar solo esa. Claro. Entonces, yo creo que no hay como una línea delgada entre empujar y preseleccionar. La palabra sexy condesesca, sí, de la condesa es curar, ¿no? Como si fuera un curador de arte. Hay que dar una selección curada de opciones, pero no tampoco empujar solo la que tú crees que es buena para el consumidor, porque hay mucho tipo de consumidor, ¿no? Claro. Bueno, hay regresando un poco a las comisiones, es bien interesante ver los esquemas de comisiones. En el caso de Brick hay una comisión de éxito. En el caso de Play Business también hay una comisión de éxito. Típicamente las casas de bolsa no tienen una comisión de éxito, típicamente tienen una comisión a la transacción. Y eso es bien perverso, porque entonces tú ya tienes todo tu dinero en la casa de bolsa, pero ellos no están ganando dinero porque tu dinero esté ahí. Entonces ellos lo que te quieren convencer es de que ya hay una nueva cosa que es mejor que la que te vendieron la semana pasada. Tú tienes que vender esta para comprar la nueva. Y cuando ves las aplicaciones, te das cuenta que tienen alarmas, ¿no? Sí. Para que te des cuenta que algo pasó de una línea. Puedes hacer gráficas y tendencias, puedes hacer cosas. Y es lógico. Tú lo que quieres es que la gente esté metida en la aplicación, comprando y vendiendo. Pero eso de ninguna manera está alineado al incentivo del inversionista. Hay otro tipo de comisión que me parece un poco más correcta, que es yo te cobro un porcentaje del dinero que tienes en mi plataforma, claro. Y entonces una vez al año veo cuánto dinero tienes y te cobro un porcentaje. Entonces, mi incentivo no es que estés comprando y vendiendo. Mi incentivo es que estés contento y que tu dinero esté aquí. Creo que ese está mejor. Mucho. Sin embargo, el tercer grado, que es el de si tú no haces dinero, yo no hago dinero, es sin duda el más alineado, al menos al inversionista. Aunque cara al inversionista puede ser muy caro, ¿no? Sí. Yo tengo pláticas con clientes que dicen, oye, es que a mí mi plataforma amiga de acciones me cobra 0.5% y tú me cobras 5%, que es 10 veces más. Ok, pero a mí me compras una vez, nunca más vuelves a comprar, pagaste 5%. Sí. En la plataforma amiga haces compras, vendes, en 2 semanas hiciste 10 trades, ya pagaste ese 5%. Sí. Y ha pasado una semana, no ha pasado 30 años como en mi caso, ¿no? Y no sé si has visto todos los que son promotores de inversión, y no sé si a ustedes se les han acercado muchos y ojalá no pise callos fuertes. Todos estos influencers de inversiones o influencers de finanzas personales. No sé si te ha pasado, pero a nosotros se nos han acercado. Si no, yo te recomiendo y por cada inversionista que te mande, dame una lana. Sí, el costo de adquisición de cliente, básicamente. Exacto, el costo. Y hace mucho sentido que tú lo ves desde esa perspectiva. Oye, sí, claro, pues a mí me cuesta tanto adquirir un cliente, pues si tú me lo estás trayendo, te lo pago a ti. Pero ¿qué está haciendo él para traerlo? Él está haciendo una recomendación de alguna manera. Está hablando de finanzas personales, está hablando de explora estas plataformas, está hablando de muchas cosas. Sin embargo, ya nos pasó con uno, ¿no? Uno que y funciona muy, muy bien. No vamos a decir nombres, pero funciona muy bien y nos generaba muchísimas visitas y muchísima gente que invertía.
y de repente dice, no, ¿saben qué? Yo ya moví todo mi dinero y me fui 100% a cripto. O ¿saben qué? Esta es la nueva plataforma y voy para allá. Claro, ¿dónde está el incentivo de él? Pues en quién le deja Pues la ¿quién le lana, da más güey. lana? Tal vez hasta ni siquiera lo tiene en su cabeza O quién le da consciente, más güey. views incluso. Exacto, tal vez lo tiene medio inconsciente. Ya sé de quién hablas, por Pero, cierto. pero entonces nosotros siempre peleamos y le decimos, oye, ¿por qué no te damos un porcentaje de lo que... O sea, ¿por qué no armas tú un portafolio y si la gente te sigue, te damos al éxito, te damos mucho más, te podemos compartir mucho más de la ganancia, pero que tu recomendación venga alineada al éxito, no a la entrada? Claro. Porque entrar es fácil, güey. Entrar es como vender un producto. Pero en las inversiones la venta no está en la entrada, está en la salida. De hecho. Bueno, típicamente puedes ver los títulos, por ejemplo, de sus videos de YouTube. Y cuando ves cosas de trading, que típicamente es lo que genera más vistas, pues entiendes que hay un foco importante en el corto plazo, ¿no? Y, claro. cuando hablan de temas pues muy responsables, ¿no? Oye, tu retiro no es sexy. O sea, es sexy, vuélvete rico en 8 semanas. No es sexy, claro. No mueras pobre, ¿no? Eso no es sexy. Pero cuando ves que hablan de esos temas, pues notas que son responsables con su viewership. Claro, y, exacto. Y bueno, yo eso la verdad es que lo aprecio y lo admiro mucho y tratamos de juntarnos de esas personas. No siempre se puede, no hay tantas, pero sin duda es pensar en hacer lo correcto lo que va a hacer que las plataformas se despeguen unas de otras. Y que sea a largo plazo, güey, porque en el corto plazo pueden verse muy sexy muchas cosas, güey, pero en el largo plazo, y creo que ha pasado, empiezas a ver estos influencers que cuáles siguen y cuáles no. Sí, suben y caen, ¿no? Cuáles sus audiencias los dejan y se migran al que sigue y entonces solo van agarrando nuevos, ¿no? Y creo que estas personas también tienen una gran responsabilidad que lo no ven, pero al final del día, híjole, la pantalla y la fama crea mucha responsabilidad, ¿no? Como en Spider-Man, ¿no? Sí, With great power comes great responsibility. Sí, exactamente. Hoy hemos hablado básicamente de le meto lana a bienes raíces vía una plataforma de crowdfunding o lo meto el dinero yo solo. Pero creo que nos está faltando un vehículo bien importante que salió hace unos años que se llaman fibras. Las fibras. ¿Cómo entra eso en la ecuación? Mira, las fibras son un instrumento bien interesante. Bueno, estaría bien que lo definas primero, ¿no? Para todos los que no saben qué es una fibra. Las fibras son, digamos, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, ¿no? Que es básicamente un vehículo que se crea, justamente es el primer esfuerzo para democratizar el acceso a bienes raíces. ¿Qué es democratizar? Es que lo pueda llegar mucho más personas, ¿no? Se crean, no me recuerdo la fecha, ahí podemos invitar a Juan Carlos, mi socio, porque él estuvo en el equipo que las creó. Y el mercado, digamos, el contexto regulatorio adecuado para que sucedieran eran los mercados de valores. Entonces solo se pueden acceder a través de casas de bolsa, ¿no? O sea, de bolsas de valores. ¿Qué es la fibra? La fibra es, vamos a pensar, es una empresa, aunque sea un fideicomiso, pero es una empresa que tiene un equipo que selecciona inmuebles, que va, los compra, los opera, generan rendimientos, paga rendimientos a todos los socios. Que por generar rendimientos cobran rentas. Cobran rentas, exactamente. Cobran rentas. Y luego también hay rendimientos de cuando venden. A veces venden y compran, ¿no? Entonces se escucha de que Fibra 1 acaba de comprar el centro comercial de San Luis Potosí, no sé qué. Y Fibra 1 acaba de desinvertir, es decir, vendió tal hotel, ¿no? Entonces las fibras lo que hacen es una empresa que está administrando bienes raíces y te está dejando participar de esa empresa, ¿no? Tienen grandes ventajas. ¿Por qué? Primero, porque al estar en mercados públicos que ya eran, digamos, no necesariamente líquidos, pero que ya están expuestos a la gran cantidad de inversionistas. Bueno, a las afores, o sea, ¿no? Al estar expuestos a afores y a mercados en el extranjero, pues básicamente es... O sea, de ahí jalan su primera ronda de inversión, o sea, sus ofertas públicas iniciales, pero después está todo el mercado secundario de las casas de bolsa, que ya tienen gente que está tradeando. Como las fibras tienen una actividad constante, porque no es como que el inmueble se va a quedar ahí parado de aquí a que, o sea, están generando un portafolio que está moviendo, te genera que sus títulos, es decir, tus participaciones en la fibra, puedan ser líquidos, es decir, tú puedes comprar y vender. Entonces puedes entrar y salir de estos bienes raíces muy fácil. ¿Qué características tiene la fibra? Primero es que son administrados, es decir, tú no vas a elegir en qué se invierte, lo va a elegir la fibra.
son intermediados. Es decir, la fibra va a elegir, la fibra va a administrar, la fibra va a cobrar y después va a repartir. No es para nada malo, es como contratar un gran copiloto, un gran piloto y copiloto y tú irte atrás del coche y órale, llévenme, ¿no? Que tiene sus costos, ¿no? No son gratis. Y bueno, pues hay también de diferentes especializaciones. ¿Qué pasa con las fibras? Que el que se hace verdaderamente rico es el que está dentro de la fibra. El administrador. Como en todo. No quiere decir que sean malos O el instrumentos que de inversión. vende el que vende la fibra, ¿no? Sí, exacto. O la IPO de la fibra, el que vende el inmueble y el que administra el inmueble, que normalmente no es el inversionista, va a ser un administrador. No es para nada mal vehículo de inversión, siempre y cuando, como todo en la bolsa, compres al valor adecuado, ¿no? Es que justo es lo que yo agregaría, ¿no? Y es que vamos a suponer así, el ejemplo más fácil del mundo. Una fibra levanta $100 millones y compra un centro comercial, Perisur, que no creo que cueste ni cerca de $100 millones. Pero compra Perisur y entonces dice, oigan, vamos a recabar rentas y pagarles a ustedes que nos dieron $100 millones para comprar Perisur, después de pagarnos nuestros fees. Y resulta que fue tan increíble la inversión que voy a pagar $100 millones de rentas, ¿no? Entonces, la inversión es increíble. El administrador está haciendo un maravilloso trabajo. No hay un administrador en el mundo que tenga un trabajo tan admirable y tan impresionante. Dado que el precio de la fibra es público, en el momento que se hace el primer pago de dividendos, todo el mundo dice, yo quiero estar con ese administrador, y entonces el precio del certificado o de llamémosle acción a los que a quien no le queda claro, se trepa al cielo, y entonces tú del lado del administrador de la fibra dices, hice lo que nadie ha hecho y tengo un precio por acción que sí se fue al cielo, pero mi precio por acción ahora refleja mi nueva forma de operar, ¿no? Entonces toda mi eficiencia, en lugar de irse a los inversionistas, se fue al precio de la acción. Sí. Como dicen, pues, buy the news, ¿no? O sea, lo que acaba pasando es compran esa noticia. Exactamente. Entonces se ajusta el precio demasiado rápido. ¿Por qué? Porque las fibras se pusieron en un contexto de especulación, que es los mercados de valores. Que no está mal, simplemente volvemos al tema que hay que saberle. No es para el que primero que dice, mi mamá me dijo que compre un terrenito. Sí. No te vayas con las fibras. Primero lee, vuelve a leer, consíguete un asesor y entonces ya decide a qué fibra entrar, ¿no? Con las bondades que la fibra, su adyacente, es decir, lo que está abajo, pues sí son bien raíces. Entonces al final del día no es tan volátil como una empresa de tecnología. Sí. Un poco como terminando la historia, tú agarras y dices, oye, Joan, pero me fue súper mal con esta fibra que leí en las noticias que era el mejor administrador de la historia, ¿no? ¿Por qué me fue súper mal? Y tú le dices, es que tú no compraste antes de que saliera la noticia. Sí. Tú compraste después de que saliera la noticia. Además de todo, resulta que esa fibra está cargada en este estado de la República y sale un reporte de, narcotráfico o de inseguridad o una cosa así, ¿no? Y la fibra, pues tú no sabes, pero tiene varias cosas en dólares o yo qué sé, algo del estilo. Y el tipo de cambio, pues no va muy bien y la especulación y Y entonces por eso te fue de la fregada. Y entonces tú como inversionista dices, oye, ¿qué te pasa? Primero me mandas una nota en donde dices, esta fibra es lo mejor del mundo, compro, me va de la fregada, y luego me explicas que me fue de la fregada por razones que no tienen nada que ver con la fibra, que no tiene nada que ver con lo que compré, es porque quién sabe quién se puso a comprar y subió el precio, exacto, porque quién sabe qué hizo el gobierno, porque quién sabe qué pasó en los mercados públicos, y esas son las conexiones globales que puedo enlistar, pero seguramente hay conexiones que nadie entiende, ¿no? Y que también modifican el precio de la fibra. Claro. Y entonces, una vez más, estoy a merced de cosas que no entiendo. De cosas que no entiendo. Por eso creo que es bien importante que existamos diferentes ofertas de inversión en diferentes etapas de la madurez del inversionista, ¿no? Y no quiere decir que el más maduro es el mejor. Cada quien decidirá madurar en diferentes cosas. Creo que todos los humanos tenemos diferentes... nadie puede ser maduro en todo. Iremos madurando en diferentes cosas de especialización que hagamos. Entonces sí es bien importante. La bronca es que en México estamos en una etapa tan naciente que lo poco que hay es lo que se oye. Claro. Y entonces la gente dice, pues por allá, pues por acá. No, vamos a tener que
volvernos un mercado más sofisticado. Y en ese camino estamos, ¿no? Sí. Se ha notado bastante claro y estoy muy contento por la cantidad de gente que ahora habla de esto, ¿no? Claro. O que escucha podcasts como el tuyo, que escucha a estos influencers de finanzas o simplemente que se pregunta. Antes en mis amigos las conversaciones jamás iban a ir por ahí. Tal vez también la edad me lleva para allá, ¿no? Pero antes con mis amigos las conversaciones iban a ir, no sé, desde viajes hasta fútbol, hasta lo que sea. Y en la última conversación con mis amigos fue, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo le hago, cabrón? Estoy atorado en estas deudas. Y entonces empezó a haber una conversión de, pero ya viste esto, pero este banco está haciendo esto, pero ¿por qué no te cambia esta aplicación? Esta tarjeta ya no cobra. Entonces, mira, ya empieza a ser un poco más relevante, cosa que creo que en la etapa de las generaciones anteriores, como con mis papás, jamás, güey. Jamás. ¿Y dirías que esas conversiones sí existían en Estados Unidos? O sea, es bien sabido que en México el 5% de la gente invierte y en Estados Unidos el no sé 50, cuánto, no, sí, 60. llegando a 60. Eso es 30 veces más. 30 veces más, ¿no? ¿Eso significa que nos estamos pareciendo a las generaciones de hace 50 años de Estados Unidos o qué significa? No lo estaría interesante saber decir, sí, es esto, pero yo siempre he tenido esta sensación y fíjate que me ha ido muy bien siguiéndola, afortunadamente, que nosotros en México tenemos una ventana al futuro, güey. Es como si nuestra casa nos la construyeron y al lado el vecino es el futuro. Es una bolita de Exacto. cristal así. Te asomas y ves lo que está pasando y dices, allá voy, güey. Voy a ser niño, ¿no? Exacto, tal cual. Y ha sido pues mi historia, güey. O sea, yo he emprendido en diferentes cosas que a mi familia, a mi mamá me dice, wow, es que eres súper innovador. Y le digo, no es cierto, Es güey. que leo- o sea, solo vi leo lo que estaba TechCrunch. pasando allá, güey. Exacto. Y Aventones, pues no era una copia tal cual, sino una tropicalización de un modelo que se llama Simride, que luego acabó siendo Lyft, que luego nos compró la car, pero los güeyes de Simride, o sea, ya no me acuerdo cómo se apellida Simmer o Sim, no sé qué, acabó haciendo Lyft, pero nosotros dijimos, güey, esto está jalando y está padrísimo, acá lo necesitamos, ¿no? Hicimos una empresa que se llama Rutanet, que era para una bolsa de cargas para que los transportes no hicieran viajes vacíos. Era un ejemplo de un socio mío que estudió en Alemania y que lo vio en Alemania y dijo, oye, esto estaría fregón en Latinoamérica. Entiendo güey. el modelo de negocio, entiendo la necesidad, entiendo la plataforma, ya vi los mensajes de marketing, o sea, solo hay que sí. Y nomás ponerlo en copiar, español. güey. Entonces, oye, las conversaciones de nosotros están siendo como las de hace 50 años en Estados Unidos. No lo sé, güey, pero estaría interesante. Digo, no hay tantas cosas grabadas en esa época, güey, pero las generaciones que siguen van a empezar a poder escuchar todo lo que está hablando ahorita. Va a ser bien interesante, güey. Bueno, yo ahorita tengo un poco una crítica importante de los mercados públicos y es que creo que al menos en este momento, los mercados públicos cuando se crearon fue otra historia, pero al menos en este momento los veo mucho para proteger tu dinero del tiempo, ¿no? Proteger el valor de tu dinero en el tiempo. Y si yo tuviera $1 millón o tuviera 50 años o 60 o yo qué sé, viviera en Nueva York o en New Jersey o donde sea y me dijeran, oye, tienes que proteger tu dinero en el tiempo, bla, bla, pues lo entendería y estaría muy ok. Pero, ¿cómo le dices a alguien de 17 años, de 18 años que le sobran 200 o 300 pesos al final del mes, que tiene que proteger 200 pesos de la inflación o de lo que sea, ¿no? Entonces, mi problema es que, o bueno, la razón por la que yo estoy enfocado en los mercados privados y que también es algo que le admiro mucho a Brick y que me encanta, es que son plataformas que están enfocadas en te voy a ayudar a generar riqueza. Claramente, claro, no proteger. Más riesgo, exactamente. Claramente, más riesgo significa más retorno. O bueno, perdón, al revés. Más retorno significa más riesgo. Pero es natural. Estoy ok con perder 500 pesos. Si 500 pesos es lo único que tengo, no estoy ok con perder 500,000 pesos. Si 500,000 pesos es lo único que tengo. Entonces, por un lado, o sea, yo haría otra gran distinción entre tus definiciones y diría, los mercados públicos, además de que hay muchísimo dinero líquido, todo eso es buenísimo, protegen tu dinero, tu dinero del tiempo. Y hay mucha especulación. Tú, persona que no tiene tanto conocimiento y persona que tiene que generar riqueza, posiblemente los mercados privados sean para ti. Mejor opción. Fíjate que hay un consejo que no me acuerdo quién me dio, pero lo tengo súper interiorizado y me encanta y hace mucho sentido, que es ¿qué porcentaje de tu inversión? Digo, esto estamos hablando de alguien que ya se convenció que tiene que invertir, ¿no? Pero ese es un tema aparte.
ya que estás convencido que tienes que invertir, ¿qué porcentaje coloco en bajo y en alto riesgo, ¿no? Entonces, todo el mundo te dice, primero define tu perfil si eres conservador, moderado o especulador, ¿no? Está bien, pero hay algo más fácil. ¿Qué edad tienes? Sí. El 100%, réstale tu edad, eso inviértelo en alto riesgo, güey. Y tu edad, inviértela en bajo riesgo. Entonces, si yo tengo 39 años, quiere decir que el 39% de mi dinero de inversión se va a ir a bajo riesgo y el 61% de mi inversión se va a ir a alto riesgo. Y es natural porque mientras más joven estoy, más capacidad de recuperación tengo, más podría entender estos riesgos, menos responsabilidades. Entonces está padrísimo porque quiere decir que cada año, cada cumples años, agarra un 1% y mándalo a alto riesgo. Es un poco... Pero mándalo a bajo riesgo. Es un poco similar a la gente que dice, mira, yo cuando voy al casino pongo una cantidad de dinero que estoy dispuesta a perder. Pero de repente hay días que me va muy bien y ya dupliqué mi dinero. Entonces agarro lo que invertí y me lo guardo para mañana, sí, ¿no? Y entonces sigo jugando. Y después me fue muy bien, lo vuelvo a duplicar y lo vuelvo a agarrar y me lo vuelvo a guardar y sigo jugando. Y llega un momento en la noche en que se me acaba el dinero que estoy jugando y me voy a dormir. Pero pues como fui guardando tantito, sí. ¿no? O sea, como algo así, como va pasando la noche y entonces el riesgo va bajando. Exactamente. Pero es simplemente un concepto de edad y hace sentido, ¿no? A mí me encanta, yo lo recomiendo mucho y pues es algo más... Porque luego dices, ¿qué perfil eres tú? Híjole, no sé, güey. Tomé un test que me dijo que soy moderado, güey. Pero no estoy seguro, güey. Me dijo que soy moderado y de paso también me dijo qué personaje de Friends soy. Sí, exacto. Entonces, a mí me gusta mucho eso. No sé quién me dio ese tip, pero es bastante útil. ¿Y qué significa bajo riesgo también? Ahí ya entramos en subjetividades, pero al final del día también tendrá que ver contigo. Es decir, hay gente que a mí me ha dicho, es que yo no me siento cómodo con arriesgar nada. O sea, el puro hecho que me digas que puedo perder el dinero ya no me gusta. Entonces, pues es que ahí está muy claro, ¿no? Entonces, para él alto riesgo va a ser cualquier cosa en donde haya una posibilidad de perderlo, ¿no? Bajo riesgo va a ser donde su posibilidad peor sea perdérselo un pedacito, no todo. ¿Yo sabes cómo trato de atacar ese problema? Lo que le digo a la gente es, tienes que entender muy bien, y de hecho es una pregunta que hago en mis entrevistas. ¿Cuál es la diferencia entre apostar e invertir? Y normalmente la gente me dice, no hay diferencia, son sinónimos, ¿no? De hecho, tú dices, no, pues le estoy apostando a los mercados, ¿no? O sea, literalmente son sinónimos. Y de hecho, la palabra invertir luego hasta se prostituye más porque la gente dice, no, hay que invertir en un buen coche o hay que invertir en un buen colchón o en un buen refrigerador o en unas buenas camisas. Todo está bien pervertido, pero si tratamos de no pervertirlo, yo como lo veo es cuando la probabilidad está a tu favor, estás invirtiendo. Cuando la probabilidad está en tu contra, estás apostando. Entonces, literalmente, si tú vas a un casino, estás apostando porque la probabilidad está en tu contra. Pero si tú eres dueño del casino, eres un inversionista, estás invirtiendo. Totalmente. Ahora, puede haber una noche que llegue un high roller japonés y yo qué sé qué y pierdas mucho dinero, pero no pasa nada. Estás invirtiendo y en el largo plazo vas a recuperar tu dinero y vas a hacer esa curva exponencial. Y viceversa. Puede ser que 5 veces apostaste en el casino y te fue bien y a todo el mundo le presumes, pero no importa. Tú sigue por ese camino y vas a terminar perdiendo. Totalmente. Pues por eso las casas de apuesta lo que quieres que sigas, güey. Exactamente. Que sigas yendo, güey. Hay un libro que me encanta. Ahorita no recuerdo el nombre de la autora, pero se llama Thinking in Bets, pensando en apuestas. Y es una persona que que fue, digamos, jugadora de póker profesional. Creo que ganó el campeonato mundial, la serie mundial de póker. Y explica sobre cómo las decisiones en la vida real se parecen mucho más a una apuesta que a una decisión racional. Y nosotros creemos como humanos que empezamos a tomar, ya sabes, como empezamos a medir todos los factores, ¿no? Entonces, no, la correcta es esta. La decisión correcta es esta. Tomé la decisión correcta. No. Todas las decisiones, todas, tienen un componente que no controlas. Claro. Vamos a llamarle componente random. Si nos vamos al fondo, tal no es random, pero no controlas, güey, y es imposible de meter a la ecuación para tomar la decisión. Entonces, las decisiones se vuelven más una administración de riesgos, es decir, entender cuáles son mis riesgos para ver qué tanto le pongo, qué tanto no le pongo, si entro o no entro, ¿no? Y pone un ejemplo muy claro. Arranca el libro con no me acuerdo qué número de Super Bowl fue, para los que les gusta el americano, el Super Bowl en donde pierden Seattle Seahawks en el último minuto contra los Patriotas de Nueva Inglaterra porque estaban en la yarda 2
tenían al mejor corredor de la liga y deciden echar un pase en vez de correr y se los interceptan. Y entonces todo el mundo dice que este entrenador de los Seattle Seahawks, que se apellida Carroll, dice, es el peor entrenador, tomó la peor decisión del mundo, la peor decisión. Y sin embargo, cuando empiezas a ver la probabilidad de que hubiera sido interceptado ese pase, era bajísima. Simplemente el outcome fue intercepción. Ajá. Pero la probabilidad de que fuera interceptado era bajísima. Están en segunda oportunidad, todavía tenían tercera para correr. Y entonces te explica... O sea, tomó la decisión correcta, pero pasó Exacto, lo que el outcome nadie fue esperaba, ¿no? Exacto. El outcome. Pero todo el mundo va a juzgar la decisión basado en el outcome. Claro. Pero el outcome no estaba antes de tomar la decisión, ¿no? Claro. O sea, a mí me encanta ese libro de Thinking in Bets porque al final del día, como bien dices, son sinónimos, pero la diferencia está en que administras o controlas el nivel de riesgo al que te estás exponiendo. Es como el típico argumento que te dice, no, le dices a alguien, no deberías de fumar porque es súper malo. Y te dicen, sí, pero tú te puedes morir mañana, cruzas la calle y te atropellan. Y dices, sí, sin duda eso puede pasar, ¿no? Pero si tú fumas durante los próximos 30 años, la probabilidad de que tengas una muerte espantosa, ¿no? Los últimos años es altísima. Si a eso le sumas la probabilidad de no sé qué, si a eso le sumas la probabilidad, y voy a empezar a inventar cosas, ¿no? Y decidiste no terminar la universidad, entonces ahí réstale probabilidad, y decidiste no sé qué, súmale probabilidad, y manejas rapidísimo, bájale probabilidad. Sí. Entonces, sí es cierto, puedo salir de aquí y me cae un meteorito y me mata. Pero tú estás minimizando tus probabilidades y yo las estoy maximizando. Totalmente. Entonces, pues deberíamos de pensar en cómo maximizo eso. Y porque conozca a alguien que se ganó la lotería no significa que ahora debo de solo jugar lotería, ¿no? Porque conozca a alguien que no se graduó de la universidad y le esté yendo muy bien, no significa que entonces yo debo de renunciar a la universidad. Claro, que es el ejemplo que todo el mundo nos pone, ¿no? A Steve Jobs le fue bien porque dejó la universidad. No, güey, no le fue bien porque dejó la universidad. O sea, estadísticamente hablando, el 99% de la gente que deja la universidad le va pésimo en la vida, y tienes a Steve Jobs y tienes a Bill Gates, creo que también la dejó, y a Mark Zuckerberg, ¿no? A Michael Dell. Exactamente, tienes ahí a 4, pero que haya 4 no significa que, o sea, se te está olvidando los otros 900,000, güey. Exactamente, exactamente. Hay un tema también, es que al final del día, si exageramos este análisis de decir, pues es que todo puede pasar mañana, pues sí, güey, todo puede pasar mañana, entonces no salgas porque te puede caer un rayo, o al revés, sal y aviéntate en una bicicleta porque puede ser que no te mueras, ¿no? Entonces, pero todos los humanos tendemos a pensar en expectativas. O sea, por más que tú digas, güey, no le pongas expectativas a las cosas, nuestra vida se mueve por expectativas. Entonces, al final del día, lo que tenemos que hacer es, no podemos negar nuestra naturaleza, vamos a tener que vivir basado en expectativas, vamos a tener que echarle una expectativa al futuro, pero hay que saber echárselas a la correcta y favorecer las oportunidades de que esa expectativa suceda, ¿no? Ahí, regresando a libros, hay un libro muy padre que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, o el sutil arte de que te valga madres todo, que está muy padre porque al final si no te enfoques en lo que no te tienes que enfocar. Tú lees y dices, ay, pues como que te valga madre todo. Y el libro te dice, el hecho de que te valga madre todo, algo le estás dando importancia. O sea, hasta el hecho de no darle importancia a nada significa que algo le estás dando importancia. Que le das importancia a no darle importancia a nada. Entonces, es imposible no ponerle expectativas a las cosas. Entonces, lo que tienes que hacer es ponérselo a las cosas que te importan correctas, güey. No a todo, ni tampoco a nada, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso porque, como bien dices, podríamos vivir diciendo, pues, güey, al final todo puede pasar. Al final puede volver a venir una pandemia y valió madres haber invertido en mil raíces, valió madres haber hecho esto. No importa, si tu día a día no se motiva por una pequeña expectativa, pues entonces ni para qué, güey. Claro. ¿Sabes? Creo que todo esto empezó porque me viste, yo conozco gente que me ha dicho, no puedo ni siquiera perder un peso. Sí. Y entonces yo creo que, o sea, lo que hay que tratar de hacerle entender, y ojalá y tengamos muchos espectadores que piensen así, ¿no? Tratarles de hacer entender que pues no pasa nada si un día pierdes, ¿no? Lo importante es que consistentemente tomes la decisión correcta y que consistentemente, y entonces, pues sí, va a haber altibajos, pero en el largo plazo se va a ver. Y cuando haces el zoom back, te das cuenta y dices, wow, o sea, yo me acuerdo, yo le echaba muchas ganas a la escuela desde que era muy chiquito, y si me iba mal en un examen o si no entregaba una tarea, se me acababa el mundo, ¿no? Ahorita hago un zoom back y sin duda fue una buena decisión haberle echado tantas ganas a la escuela, ¿no? Pero también sin duda fui un exagerado cuando X profesor me puso
8 en lugar de 9 en una tarea, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Cuando al final pude iba a haber pasar. vivido sin ese, Sí. sin ese 9 y Sí. no hubiera pasado nada. Oye, un tema que hemos platicado tú y yo, que aprovechando ahorita que dices, pues ojalá haya gente que nos escuche que esté pensando esto. El hecho de que no nos enseñen probabilidad y estadística desde chicos y que todas las matemáticas que nos enseñan son continuas. Y que te dicen como las matemáticas son perfectas. Sí, sí. Hay un resultado para A todo. todo. Pero está cañón, o sea, nos enseñan todo lo que es matemáticas continuas, es decir, cálculo y ecuaciones y todo lo que es continuo, o sea, todo lo que se puede expresar con una ecuación, que todo valor tiene un resultado, cuando la realidad es que son estocásticas, es decir, que no todo tiene un resultado y es muchísimo más orientado a probabilidades. Es más, la física, ya si nos empezamos a meter muy, muy profundos, la física, que todo pareciera estar dado y de hecho hoy se mueve por probabilidad de que esté pasando algo, de que un electrón esté acá, de que un protón esté allá. Entonces deberíamos de echar, es más, debería haber un episodio de probabilidad estadística 101. Sí. ¿No? Sí. Yo hace poco tuve una plática con alguien porque me dijo, no, pues es que es muy fácil, ¿no? Porque las matemáticas son exactas o una cosa así. Y entonces me puse a pensar como, ¿qué ejemplo le puedo dar para demostrarle que no? Y le digo, sí, yo sé que en la escuela te enseñaron que 2 más 2 es igual a 4 y te enseñaban problemas en donde Juan tiene 2,000 manzanas, que no sé qué Juan tiene 2,000 manzanas, y se come la mitad, ¿no? Que tampoco sé quién se come la mitad, ¿no? Y entonces el resultado es pero en la vida real tú agarras y dices, a ver, estudiaré tal cosa o tal cosa. Según dicen, si yo estudio tal cosa, pues voy a ganar entre tanto y tanto. Según, ¿no? Pues voy a ganar entre tanto y tanto. Entonces, oye, pues ya no está tan exacto el numerito que tú dices, ¿no? Todo es entre tanto y tanto. Exactamente. Y entonces todo termina, y tú te terminas haciendo, bueno, es más, haz tu presupuesto. O sea, si las matemáticas son tan exactas, sácate un Excel y haz tu presupuesto y di cuánto te vas a gastar en agua, en luz, en renta. A lo mejor la renta no te cambia, ¿no? Pero la luz, el no sé qué, en taxis, en cenas, en cine, en estacionamiento. Y entonces cuando te das cuenta que hagas tu presupuesto y no hay una respuesta correcta. No. Porque hay mínimos, máximos, hay probabilidades, pasan cosas que hiciste tu presupuesto, pero se me olvidó que, no sé, este mes me tropecé, me enfermé y tuve que ir a la farmacia y comprarme unas aspirinas y no lo consideré en mi Excelito. Entonces sí, como dices, eso es... Si todos viéramos la vida más de esa manera, más probabilísticamente, creo que habría muchos más inversionistas haciendo mucho más dinero, viviendo mucho mejor y muy ok con perder dinero de vez en cuando. Sí. Y en el fondo sería más divertida la vida, güey. Ya me puse filosófico, pero sí. Porque entonces estás abierto a los resultados. Y no necesariamente estresa el que salga A o B, güey. Simplemente sabes que puede salir cualquiera de los dos, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, tú maximizas para que salga algo, pero si termina no saliendo... Pues, porque sabes, pues que desde la ecuación, desde el planteamiento existe la posibilidad, güey. Sí, ¿no? Sí. Oye, hay un par de preguntas más que te quiero hacer no es de fibras, pero y ya después nos vamos a algo más, un poco más filosófico. Yo sé que no existen las fibras privadas por ley. La fibra es una figura jurídica. No, sí existen, pero bueno, ahorita o sea, ya van pensando en que la fibra, pensando que una fibra es un vehículo público, ¿no? Pero si existiera una fibra privada, que típicamente son SAPIs o cosas así, o fideicomisos, ¿cómo se ve? ¿Qué tiene mejor, peor una fibra privada que no existe, ¿no? De una fibra pública? Pues habría que sacarle este componente que estamos hablando de especulación en el mercado. Al final del día yo creo que las fibras simplemente es la cancha en donde decidieron jugar fue el mercado público. Y entonces eso le agrega una cantidad de complejidad, en donde se le tiene que agregar una cantidad de reglas para ti como inversionista tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué tendría una fibra privada? Que por cierto sí es un vehículo que oficialmente existe, se usa muy poco, tan poco que ya va para afuera, ya lo están quitando, o sea, ya no pueden existir las fibras privadas, ya no van a poder existir. ¿Qué ventaja tienen? Pues simplemente que le quitas la especulación. O la especulación se la reduces, se la reduces a un número muy, muy limitado de la gente que participa. Mercados, ETEs, ¿no? Esas cosas ya no mueven tanto la aguja. Exacto, porque al final del día
todo depende del precio de la acción, como dices, ¿no? Que se llaman el del certificado, pero el precio de la acción, si lo están afectando todos los factores que afectan al mercado de valores o lo está afectando la noticia que te está dando el administrador. ¿Y quién tiene acceso a esas fibras privadas? Pues básicamente quien te invite es como decir quien tiene acceso a una empresa, güey. Pero quien te invite, supongo que hay mínimos altos. Bueno, sé que hay mínimos altos, pero ¿qué tan altos son? Pues es que el puro costo de estructurar una fibra es bastante alto, tanto que entonces ya no permite, o sea, lo hace que ya no sea factible hacer fibras chiquitas, ¿no? Entonces se tienen que ir a montos súper grandes. No sé ni de cuánto, porque son tan poco populares que no pero estamos hablando de decenas de millones. Sí. Por persona, o sea, por se parece inversionista. más a un fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros el primer fondo que tuvimos en la plataforma era un fondo de GBM. El ticket mínimo eran 50 millones de pesos. Entonces, poder entrarle a ese fondo, tienes que tener 50 millones de pesos, güey. Se vuelve muy, muy difícil, ¿no? Sí. Y de hecho, eso es una cosa, por ejemplo, que yo sigo criticando y estoy dando unos pasos para atrás, pero la realidad es que qué padre que ahora las plataformas te den la opción de inversión, pero si tú estás sentado en 50 millones de dólares porque eres un empresario mexicano o una familia importante mexicana, tienes a un equipo de gente que está trabajando para ti, que sabe perfectamente lo que está haciendo, que te ayuda a crecer tu dinero. Volviendo a lo de los bancos hacen dinero, ¿no? Estos empresarios no necesitan ser expertos, también hacen dinero. Entonces, ¿por qué no? Si tú no eres experto y estás escuchando este podcast y dices, no quiero perder dinero, porque sí estás apostando. Sí. Yo estoy convencido que estás en los mercados públicos y no sabes. Estás apostando, no invirtiendo. Pues acércate a una plataforma que tiene a los expertos en la nómina, digamos, ¿no? Sí. Y que te cobra un pedacito por ti, y que exactamente, y que lo está haciendo por ti y que no te está dando la opción y entonces que pueda acercarse a una fibra privada o a un fondo como el de GBM y decir, oye, yo te consigo los 50 millones de pesos, no te los voy a conseguir de uno, tengo a 4,000 personas que van a invertir 50,000 pesos. Y con eso lo logro. Y bueno, te iba a preguntar también de lo que sería una fibra personal, pero eso es, pues, ponle 3 ceros más, ¿no? Al costo de una fibra privada. O sea, a lo mejor Slim con Carso, pues tiene ahí, ¿no? Su fibra personal. Su fibra personal, pero... Sí, los family offices que arman su portafolio. Al final, la fibra acaba siendo un portafolio de inmuebles en ese sentido. Y definitivamente se vuelven desproporcionales las cantidades de dinero que hay que tener para armar un portafolio de bienes raíces. Así empezamos Brick, dijimos, quiero tener un portafolio de bienes raíces, no solo un terreno, un portafolio. No, pues ya valió. Yo alguna vez ya dije, no me alcanzó, algunas dije, ¿por qué quieres el 100% de un departamento? ¿Por qué no el 1% de 100 departamentos? Ándale, ¿no? Y bueno, exacto. con esa idea, pues explótalo, ¿no? Y haces 0.1% de 40 centros comerciales, de y diversificado hoteles, por de geografías, de cosas, etc. Pues ahí ya estás explicando la naturaleza de Brick, de dónde salió, güey. Exactamente. Y yo lo hago, ¿eh? Yo a veces me invitan a algunas entrevistas en YouTube y yo expongo mi portafolio, güey. O sea, yo abro mi página y enseño, ¿no? En qué estoy invertido y mi gráfica de región, porque tenemos una grafiquita por región, por desarrollador, por instrumento de inversión, por tipo de inmueble. Porque pues, para eso lo hicimos, güey, para que tengas la capacidad de hacer un portafolio de inmuebles. Claro. Desde montes chiquitos. Y que genere riqueza, ¿no? No que Tal mantenga tu dinero en el tiempo. La gráfica hasta arriba es le damos gráfica de ingresos pasivos. Y es cuánto dinero has generado de intereses y de rentas. No de plusvalía, que esa estará en tu portafolio y la verás, pero de intereses y rentas. Claro. Hay un tema que ahorita está de moda y que no quiero dejar de pasar. CETES está a más de 10. Está cañón. Eso, ahorita te digo mi opinión, pero ¿qué estás viendo tú? ¿Qué dicen los desarrolladores? ¿Qué dicen los usuarios o los inversionistas? Pues mira, hay de todo, pero vamos a hablar, la voz que más sobresale es, en el lado de los inversionistas es, oye, está increíble allá, si no me subes las tasas, pues yo me voy para allá. Es decir, yo me voy a CETES si contigo no encuentro opciones de inversión con esas tasas. O bueno, con tasas mucho mayores porque acá hay más riesgo, ¿no? ¿Y qué pasa por el lado de los desarrolladores, que son los solicitantes o los que piden dinero en nuestras plataformas? Se está encareciendo el dinero, tal cual, que es la definición de una tasa de Banco Central. De una tasa de referencia, sí. Exacto. Entonces, se está encareciendo el dinero. ¿Qué está pasando? Pues que cada vez
les está haciendo menos atractivo un producto de deuda. Es decir, cada vez menos quieren ver un crédito para hacer sus proyectos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez están volteando más a decir, bueno, pues entonces quiero socios, güey. Ya no quiero crédito porque el crédito me está haciendo muy caro, quiero socios. Que Pero por entonces, definición socios es lo más caro, solo que no desembolsas en el momento. O sea, creo que es una mala percepción de muchos empresarios. Totalmente. Simplemente cuando la deuda ya es tan alta, se come tu margen. Entonces lo único que está diciendo es quiero socios para que si no me va bien, a ellos no les vaya bien, güey, ¿no? Entonces se empieza a poner difícil. ¿Qué vemos? Que al final del día hay un margen que los negocios dan, güey. Y entonces las tasas de referencia hoy están apachurrando ese margen durísimo, cabrón. Un negocio, por más que sea fregoncísimo, te va a dar 25, 30, 35. Bueno, en inmuebles, ¿no? Claramente hay negocios que te pueden dar el 100 de rentabilidad o que tienen márgenes de utilidad súper altos. Pero en inmuebles, cualquier inmueble que te deje más del 35% es qué rollo, güey. O sea, está haciendo magia, ¿no? Entonces, pues si ya le estás metiendo costos de 16, 17% solo de costo financiero. Y al año, ¿no? Si te toma al 2 año, años, güey, exacto. Ya se comió tu margen. Inmueble, entonces tu super margen de 35 es entonces te puedes apalancar muy poco, güey. Entonces tienes que agarrar muy poca deuda y entonces el resto tiene que venir capital tuyo, pero ese capital tuyo, ¿dónde está? Entonces estamos viendo así, si hacemos fast forward a todas estas voces, pues, y lo llevamos hacia adelante, lo único que está pasando es que se está desincentivando la producción de negocios. Uh-huh. En este caso inmobiliarios, pero es la economía en general, ¿no? ¿Qué es lo que hace una subida de tasas, ¿no? Sí, obliga a la gente a ahorrar y no exacto. A entonces baja la transaccionalidad del dinero en el mercado y entonces se estancan un poco los negocios y entonces todo se aprieta. Entonces se siente hasta el doble, ¿no? Porque dicen, oye, entonces va a volver a subir la inflación. Entonces se empieza a sentir duro. Afortunadamente, pues, ¿qué está pasando? Que están teniendo que hacer mucho más cuidados, más lean, más pensados cada partecita del negocio, porque está empezando a ser muy crítico cualquier decisión financiera, ¿no? Claro. Yo tengo una perspectiva que complementa la tuya, y es que sí, como inversionista te puedes largar a CETES, pero CETES 28, y si quieres, CETES a 360 días. Pero en el momento que se expira tu CETE, el banco te paga tu capital. Bueno, te paga el CETE, no importa ahorita cómo funcionan los CETES. Te paga tu CETE y luego te dice, ¿quieres otro? Sí quiero. Pues ya no está a 10, ya está a 6, ¿no? Sí. Históricamente CETES ha estado a 28 días. Me parece que históricamente ha estado en 7 y cachito en los últimos 15 años, por los últimos 15 años. Esta subida se espera, como siempre y como todo, que sea bastante provisional. Totalmente. Y provisional puede ser un año, pueden ser 2. O sea, no me atrevo a decir cuánto, pero es provisional. No hagas tu curva de interés compuesto para los próximos 60 años considerado CETES 10, exacto, CETES en 10, ¿no? O más. Entonces, al revés, no es, desde mi punto de vista, no es un buen momento para irte a CETES, es un buen momento para amarrar una tasa a largo plazo con la referencia de CETES. Totalmente. Entonces, si te encuentras un proyecto en BRIC, que es un buen proyecto, que es de a lo mejor de copropiedad o incluso que es de deuda y que es de 5, 7, 10 años de lo que sea, pero es tan buen proyecto que están ok con pagar CETES más X cantidad, cuando CETES regrese a su normalidad, tú ya amarraste esa tasa, exactamente. Y lo vemos, ¿eh? Nos pasa a gente que hay proyectos en los de deuda, en donde el desarrollador puede pagar anticipadamente. Porque si vendió a tiempo, lo que sea, vendió antes, pues puede pagar antes. Y ahorita ¿no? nadie quiere anticipar. Entonces, mucha gente nos decía así como, ay, no, qué buena onda que pagó anticipado. Digo, siempre va a ser buena noticia porque al final ya quiere decir que sucedió, ¿no? Pero mucha gente decía, no, ya, que pague ahorita, no sé qué. Y ahorita qué. Quieren penalizar por pagar anticipado. Y ahorita es como, no, que se aguante. Y nos empezó a pasar que empezamos a ver esa madurez de gente que nos decía, uy, qué lástima que pagó en 12 meses. Yo esperaba que pagaran 18. Entonces, oye, ¿me estás diciendo que querías tu dinero más adelante? Claro, porque estoy entendiendo que esa tasa ya no lo puedo conseguir. Entonces, justamente, porque BRIC nació en una etapa de subida de tasas y luego una de bajada de tasas, que antes de la pandemia empezó a volver a subir. Entonces, nos ha tocado como ese ciclo y se nota, ¿no? Y lo chistoso es que mucha gente no se acuerda. Hay gente que nos dice, no, con esas tasas, no sé qué, pero cuando el CET estaba a 4 y las tasas estaban a... O sea, nosotros siempre vamos como que pues, siguiendo un poco la referencia, tarda en ajustarse la reacción de los mercados, pero hay momentos de tasas altas, hay momentos de tasas bajas. Lo importante es seguir invirtiendo constantemente y usar una estrategia de diversificación, porque yo no te diría,
salte CETES todo, ¿no? Simplemente en CETES está en esta partecita, güey. Y en esto esta y en esto esta, ¿no? Por eso creo que estamos sentados dos plataformas que podríamos considerarnos competencia y al revés, güey. Estamos en el mismo barco jalando hacia el mismo lado porque es más, en cada uno de los inversionistas hay espacio para los dos y para tres porque necesitamos que inviertan tanto en Play Business como en Brick, como en CETES, como en otras cosas, ¿no? Bueno, a mí la gente siempre me pregunta, oye, ¿cuál es la mejor inversión? A ver, es muy sencillo. Si hubiera un mejor país para vivir, todos viviríamos en ese país. Si hubiera una mejor inversión, una mejor divisa, todos tendríamos esa divisa y todos los demás países quebrarían. Si hubiera un mejor set, todos los países tienen CETES. Entonces, si hubiera un mejor CTE, todos estaríamos ahí. Si hubiera un mejor edificio, todos estaríamos ahí. Entonces, la realidad es que no hay la mejor inversión. Más que creo que sí hay inversiones malas. Bueno, no creo, más bien. Sí hay inversiones malas, pero no hay la mejor inversión. Más bien es tú quién eres, a ti qué te gusta, qué te atrae, cuál es tu perfil. Y sé que son preguntas ambiguas y difíciles de contestar. Y quien esté escuchando dirá, ay, sí, qué fácil que me digas que haga mi perfil de inversionista. Pero justo lo que dices, a mí cuando la gente me dice, bueno, entonces tengo 100,000 pesos, ¿en qué se lo meto en Play Business? Digo, a ver, para empezar, 100,000 no. A lo mejor 10,000, que sería una décima parte de tu dinero, en uno de los proyectos que tenemos ahorita. Y en 2 meses checa otro y metes otro 10,000. Y en 2 meses checa otro y metes otros 10,000. Diversifícalo en varios proyectos. Y a veces me dicen, no, pues es que ahorita tienes 3 y solo me gusta uno. No pasa nada, métele uno, pero yo no me voy a ningún lado. Al ratito traigo otro y al ratito traigo otro y al ratito traigo otro. Y yo que me dedico a financiar pymes de largo plazo vía regalías y que estoy enamorado de ese producto, pero hay bienes raíces, pero hay deuda gubernamental, pero hay otras divisas. Yo lo que sí les pido es que no especulen. Y típicamente la gente me dice, bueno, entonces le meto a Disney. Ahí creo que sí estás especulando. ¿No? Oye, pero ¿por qué estoy especulando? O sea, a mis hijos les encanta Disney y acaba de salir la nueva película. Pues sí, porque que haya sacado una película no significa que sea una buena inversión. Mismo caso con cryptocurrencies. Entonces, pues sí, yo la verdad es que no pienso que haya una inversión ideal o la mejor inversión. Más bien hay gente, hay inversiones y hay como un matrimonio ahí medio bizarro en donde... ¿Cuál es tu mejor inversión? Mi mejor inversión. En términos, vamos a decir, en términos monetarios, pero también de experiencia. Y es muy contextual, güey. No la vayan a tomar como... dijo que invierta en esto. Exacto. ¿No? Es muy contextual. Digo, quitando toda la parte filosófica de mejor inversión es el tiempo que dediqué con mi mamá. O sea, esas cosas están dadas y por eso dije, venimos a pasarla bien. Mamá, no te enojes conmigo por no decir eso. Me encanta estar con mis primos, me encanta estar con mis amigos, me encanta estar con mi hija. Todo eso vamos a sacarlo de esa parte romántica de inversión. Te diría que fue Bitcoin, pero te voy a explicar el por qué. Porque fue una manera de poner un pie en algo que me interesaba. Es decir, yo no compré Bitcoin porque alguien me dijo, va a subir, va a ser no sé qué. Fue porque un güey me explicó que me podía mandar dinero desde Brasil con esa cosa y yo no entendía. Decía, ¿cómo que vas a mandar dinero con una cosa que está encriptada? ¿Por qué no le mandas por el banco? Y entonces me dijo, no, güey, chécate. Y ya leí y abrí literal Wikipedia y decía, moneda descentralizada. Y yo dije, what the fuck, güey, no me la mandes por ahí, no entiendo. No me va a servir. Pero me metió el gusanito. ¿De qué año estamos? Eso fue 2010. Cuando me metió ese concepto, ¿no? Era un cliente brasileño que tenía. Entonces, ¿por qué fue mi mejor inversión Bitcoin? Porque años después, como 3 años después, como 2013, 2014, dije, está bien interesante esto. Me está llamando mucho la atención, pero no entiendo, güey. Y la mejor manera para entender para mí fue meter un pie a la alberca. Y entonces dije, vamos a comprar. Compré un Bitcoin con $200. Eso fue lo que podía en su momento. Hoy en día, monetariamente, pues claro, es mejor inversión. Traigo 100X, ¿no? Sí, bueno, como 2,500X, un pedo así. O sea, traigo muchísimo. Bueno, ahora bajó, entonces no sé, no he hecho el cálculo. O sea, ya ni me meto a verlo, güey. Pero ¿por qué fue mi mejor inversión? Porque me ayudó a clavarme en un tema, ¿no? Hoy lo estoy haciendo con el arte, por ejemplo. Invertí en arte. ¿Por qué? Porque me llamó la atención. Empecé a ver mucha gente que se dedica y digo, ¿cómo le hacen para dedicarse? Es un puro güey filosófico que está fumado y que está diciendo que está más bonito que el otro. Es gente que quiere pagar menos impuestos. No, te empiezas a meter y empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas. Y para mí me motiva el tener pies adentro. Y entonces, para mí ponerle un poquito de lana me hace meterme, entender, leer más,
solo el puro hecho de haberle metido me sacó conversaciones con amigos que me decían, oye, pero ¿qué has hecho? No, pues acabo de comprar esta máquina de Bitcoin. Entonces me generó conversaciones que me generaron conocimiento, que me metieron, que me dieron satisfacción inmediata, que me dieron satisfacción a futuro y que además fue una inversión, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy como bien contento de encontrar instrumentos de inversión que además me dejen enseñanza, güey. No sé, claro. Digo, porque también podría invertir en, no sé, güey, gastar en chupe, pero eso no es, me parece inversión, eso es consumir. Entonces estoy hablando de inversiones que me dejen un conocimiento y que a la vez en una de esas no solo no pierda, güey, sino genere una lana, ¿no? Sí, a lo mejor, pero no lo... O sea, no lo has vendido, ni lo piensas vender. Ni pienso hacer. Y si se va a cero, ¿estás ok con eso también? Estoy súper ok. O sea, lo único que he hecho es hacer regalos de boda, güey, con eso. Así de... O sea, el regalo pedacitos. Sí, sí, toma ahí tengo un pedacito. Ahí tengo un pedacito. Entonces, empezaste regalando décimas, ahorita ya estás en centésimas. Sí, pero... sí. Pero sí, pues creo que he dado regalos de boda que hoy en valor son buenos, güey, ¿no? En su momento fui medio codo. Exacto. Y ahora lo agradecen. Valen bien. Pero pues sí, creo que esa fue mi mejor inversión por la satisfacción momentánea que me dio y a lo largo plazo que me dio. Y además fue una especie de apuesta calculada porque obviamente cuando compré me metí a leer, me metí a ver gráficas y dije, sí quiero comprar. O sea, sí invertiste, no apostaste. O sea, sí metiste $200, pero no fue... Ojos cerrados, nada, no. Ingesu. Y le hablé a un cuate que ya me había dicho que él estaba metido en eso y me explicó y le dije, oye, veo que la gráfica va para abajo. Entonces quise que es buen momento. Me dijo, todos son buenos momentos, güey. Claro. Pero qué bueno que la viste para abajo. Si sientes que eso te ayuda, dale ahorita. Ahora, tú entiendes bastante de economía, pero mucho más de tecnología. Uh-huh. Entonces, sí, es un área dear to your heart, sí, ¿no? Por eso te digo que en mí, por eso digo, no tómenla como Alberto dijo en el podcast de Decisiones Exponenciales que invirtió en Bitcoin. Vamos a hacerlo. Claro. No, había un contexto importante para mí, sentimental, profesional, de aspiración y monetario que me ayudó. Claro. Pues Beto, ya sabes cuál es el final. Todos tenemos el mismo sueldo 24 horas al día. Y hoy nos regalaste lo único que no te podemos regresar. Y por eso estamos yo y todos los que estamos aquí, todos nuestros exponenciales, infinitamente agradecidos. No, gracias a ustedes. Para mí fue su tiempo que me regalaron y el tiempo de la gente que nos escucha, que ojalá sean muchos. Feliz de estar compartiendo. Me emociona, me motiva, me pone a dar vueltas la cabeza para seguir. Y te vamos a pasar un reporte de qué dice la gente del podcast. Bueno. Aunque sea malo, ¿Qué preguntas hacen para volverte a invitar y todo? Me faltó una pregunta importantísima. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Brick? ¿En qué te ayudamos? Gracias. Pues mira, creo que va a sonar aburrida mi respuesta, pero es seguir haciendo lo que estamos haciendo. O sea, te puedo hablar de features que vienen, te puedo hablar de cosas que estamos haciendo en la plataforma, pero todas están alineadas a seguir haciendo lo que hacemos, que es ofrecer oportunidades de inversión en bienes raíces curadas por gente que le sabe, a montos muy accesibles para que puedas armar un portafolio de inversión que te genere riqueza, tal cual. Entonces, ¿qué sigue? Eso, güey. Cada mes tendrá su sabor diferente, cada mes tendrá su especificidad diferente en las tareas que están en nuestro board de tareas, pero en resumen es eso. Yo puedo decir que conozco bien a todas las plataformas de crowdfunding y Brick es, yo creo, no puedo decir la más porque tengo también otras que quiero mucho, pero tengo 5 plataformas que están en mi top y Brick es indiscutible está en esa lista. Muchas gracias. Piensan en el largo plazo, piensan en sus clientes, curan bien las cosas, no hacen marketing engañoso. Pues qué más, muchas gracias por enfocarte en el largo plazo y no en la vía rápida, ¿no? En no hacer el vuélvete rico en 8 semanas. Estaría divertido. Estaría bueno. No, gracias por invitarme y por las palabras que me dices. Nos motivan bastante. Y como siempre, pues un ejemplo. El que te hayas animado a hacer el podcast, ojalá mucha gente lo escuche. Por acá ya tienes un suscriptor que ya lleva todos. Sí. Un abrazo a todo el equipo de Brick. Muchas felicidades a todos. Se lo merecen. Están haciendo un increíble trabajo.